¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13, el programa, la revista radial de Tele 13 Radio. El programa para escuchar, pero también para pensar. Y son los miércoles de Tendencias. Estamos junto a Quique Mujica. Muy buenas tardes, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Paula Coacharría, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cristian Valdivieso, buenas tardes. Pero muy buenas tardes. Estuve leyendo hoy día, no vamos a hablar de eso, pero estaba leyendo mucho documento hoy. Estás muy matea hoy día. Sí, terrible, como leyendo cosas del CFA y leyendo cosas de... ¡Qué envidia! Sí, cosas envidiables. No, pero es que estuve leyendo el documento de Contraloría de los niños... El informe completo, Es que no el finalmente, preinforme. Claro, salió el informe Sí. completo. ¿Y qué sensación te quedó? Me quedó la sensación que tú siempre vas a encontrar cosas que se hacen mal. O sea, si entra Contraloría a tu casa, siempre va a encontrar alguna Algún llave plato que está sucio. goteando, algún plato sucio. ¿Lo encontraste exagerado? No, encontré que no sé si le corresponde a la Contraloría decir cuál es el problema de fondo aquí. Es un aporte, finalmente, pero decir que el problema de fondo es que hay una desarticulación absoluta entre las pegas de las diferentes agencias que se metió a revisar, que son 3 ya en este caso, y que debiéramos tener un sistema donde haya seguimiento a los niños. Claro, que yo creo que acá, bueno, lo han hablado largamente en Sí. nuestra página 13, Sí. pero la buena noticia es que pasamos de, hay cientos de niños perdidos con posibilidad de tráfico de órganos y trata de personas, que fue como ya el sumum de las alertas encendidas por distintos políticos a que los Políticos, 64 medios, niños... periodistas, Sí. opinólogos, mucha Cardenal. gente. No le echemos solo Ya, la culpa bueno. a los políticos. en esto. Cardenal Chomalí. Pero Tenemos no que dijo que asumirlo. había trata de Pero es que en el niños. fondo- No, pero dijo que había una crisis moral. Bueno, en Chile. pero Los medios también tienen que hacer déjenme su- cerrar la idea. Tenemos, si Pero quieren. digo, de ese momento así como pic, pasamos a que menos de una semana después sabemos que los 64 niños que no habían sido encontrados por la Contraloría están todos bien. Claro, pero en lo que no hay se- nadie, o sea, y eso es una buena Pero noticia. en lo que Ahora, se la mete mala con- noticia es que en lo que se mete cómo la se escaló. Contraloría, en lo que se mete la Contraloría, y a esto me refiero, es que que ninguna de las agencias cumple otra ley, que es la Ley de Protección de la Niñez. Y esa es como la falla madre de todas, porque dice, esta es reunificación familiar, y es una reunificación familiar que, por lo tanto, trae a menores de edad, la gran mayoría son menores, bueno, también podrían ser esposos y qué sé yo, pero son niños, y ninguna de las agencias se preocupó de cumplir esta otra ley, que es garantizar que ellos estén bien y que sigan estando bien, no sé hasta cuándo le corresponde al sistema de migraciones ver que los niños estén bien para la consumación de los siglos, amén, no sé. Según la Carolina Tobar, en el momento que se le entregaba a los niños Claro. a los padres, el Estado no tenía por qué hacerle un seguimiento. No, pero está bien se pida más articulación, que tiene que estos organismos dialogar entre sí. Todo esto está muy bien. Si lo que pasa es que yo creo que aquí se hizo una alerta tan terrible de algo que parecía simplemente espantoso, que es que bueno que están todos los niños bien, 1, y 2, hay lecciones que sacar acá, yo creo que de todos lados, ¿no? La ley 21.430, Garantías y Protección Integral de la Niñez. Esa es la que se considera que finalmente no se están cumpliendo que nadie está velando por asegurar el cumplimiento. No dice que no se cumpla, pero que ninguna de las agencias estaba asegurando el cumplimiento. Entonces, eso es una pregunta de... todos tenemos que preocuparnos de la niñez. Todos podríamos estar también no cumpliendo un deber desde cada uno de los organismos públicos. No sé. Yo me quedo con 2 reflexiones. Una, el punto de siempre que vienen o que tenemos este tipo de problemas, volvemos a la misma discusión. Aquí no se necesita un Estado más flaco ni más debilitado, sino que más fuerte y más eficiente, pero se necesita un Estado más fuerte. Y eso es importante, porque si el Estado no es más fuerte, Sí, no está sí. coordinado, no tiene responsabilidad respecto a lo que tiene que hacer, bueno, vamos a seguir en esta misma discusión, siempre. Por lo tanto, el problema
No es eficiencia o Sí. Estado, es un Estado más eficiente y más fuerte. Y dos, me temo que esto va a terminar igual politizado, porque el informe de la Contraloría de alguna manera pone harto foco en la responsabilidad del Servicio de Migraciones anterior Sí. del gobierno del presidente Boric, y por lo tanto creo que la política va a volver a agarrar esto como una razón para tensionarse. Sí. Ya, disculpen que lo distraje, los distraje de lo que veníamos, porque la Paula en el segundo bloque nos va a comentar a propósito de la comisión, de la recién nombrada Comisión de Natalidad, ¿qué pasa con la fertilización asistida en Chile? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales tendencias y qué habría que observar ahí desde el punto de vista de aumentar las tasas de natalidad? Y Cristian va a comenzar por la rebeldía de derecha. ¿Qué es eso? ¿Acaso la rebeldía se volvió de derecha? Como el libro de Stefanoni. Es bueno ese libro. O Paul Stefanoni, ¿sí? Sí, no me acuerdo. Ya, un escritor argentino que se llamaba así Pablo Stefanoni, Pablo sí, que escribió un Stefanoni. libro que se llama La rebeldía se volvió de derecha, que hablaba de que de alguna manera la rebeldía es muy hija de los jóvenes y por lo tanto los jóvenes empiezan a votar por la derecha. Ese es como Claro, la... que lo que todo ¿Y era eso es en la así? izquierda, ahora Exacto. es de derecha. Y incluso hay gay de derecha. Todos empiezan a girar en torno a los discursos de Trump, de Milley y eso. Pues, ¿sabes lo que Milley ganó yo- por los jóvenes, ¿no? Sí, ganó con los jóvenes, Trump también por los jóvenes. Pero ¿sabes qué? Lo que me gustaría a mí es poner más bien en conversación esta idea y sobre todo la necesidad que estamos teniendo rápidamente de etiquetar fenómenos sociales en un mundo que es súper cambiante, muy líquido. ¿Ah? Como ya, los jóvenes ahora son de derecha. ¿Será tan así? Claro, y los jóvenes hombres, ¿cierto? Esa era como la idea de que el los nuevo jóvenes... clivaje, Claro. refundación o restauración. Ha pasado una elección. Han votado una vez los jóvenes por Milei con fuerza. ¿Eso significa que los jóvenes se volvieron de derecha? Yo creo que hay que poner un poquito de matiz y la pelota al piso, ya que estamos en el mundial, en ánimo mundialero, para no apurar las etiquetas. Esa es mi provocación ahora. Así que A ver. ustedes dirán. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, pues. Ya, Démosle. pues, Vamos. Ya, a ver, durante los últimos años se instaló una idea que parecía súper entretenida y bastante difícil de discutir, que era que la rebeldía juvenil ya no era de izquierda, como históricamente había sido, ¿verdad? Alguien decía, si tú eres joven y no eres de izquierda, no sé qué cosa, y si tú eres viejo y no eres de derecha, estás también perdido en las nubes. Los ejemplos parecían estar a la vista en el último Tienes tiempo. corazón y no tienes cerebro. Si eres joven Exacto. y no eres de izquierda, no tienes corazón. Si eres joven Si y, eres no, viejo y y eres no de eres- izquierda, no tienes cerebro. Claro. Ese era el dicho, inventado por gente de derecha, obviamente. La nueva rebeldía juvenil ya no sería de izquierda porque hay muchos ejemplos que están a la vista. Javier Milei, lo decía el Kiki al principio, mucha fuerza de voto juvenil. Donald Trump en Estados Unidos, que creció fuerte, sobre todo en hombres, ¿verdad? Y en distintos partidos de derecha radical, en Alemania, entre otros, ganando terreno entre las nuevas generaciones en Europa, donde los jóvenes empiezan o han marcado el último tiempo por la derecha. También pasó que durante décadas la izquierda tuvo una ventaja comparativa para construir un relato. Siempre se hablaba del gran manejo de Gramsci que tenía la izquierda, ¿verdad? Las grandes narrativas que inventaba, y por lo tanto le hacía más fácil la conversación de masa y la conversación sobre la rebeldía, ¿ya? La transgresión, la crítica al orden establecido, y eso conectaba mucho con los jóvenes. Y la derecha de alguna manera aprendió esta lección. O sea, las campañas de Milei, la de Trump, en alguna medida también la de José Antonio Kast en Chile, el actual presidente, la de Bolsonaro y la que está teniendo Bolsonaro ahora, en Brasil, Bolsonaro hijo y otros, ni que decir la de la Espriella en Colombia, no solo proponen ideas que sean conservadoras o libertarias, sino que también se presentan como fuerzas que son disruptivas, que confrontan al establishment, si se quiere, son irreverentes y de alguna manera antisistema. Esto es lo que le da mucha fuerza, o le dio mucha fuerza a la idea de que la rebeldía se volvía derecha, porque la derecha y sus campañas proponían la impugnación del orden establecido de alguna manera, ¿ya? Y eso hacía que los jóvenes dijeran, bueno, cuestionemos el orden, y como somos jóvenes y rebeldes, vamos a ir a votar por la derecha. En cierto sentido, una parte de la derecha aprendió a hablar el lenguaje de las emociones también, que durante mucho tiempo fue más bien patrimonio de la izquierda. Especialmente la emoción de la rabia. De la rabia y de la impugnación contra los otros. Bueno, la izquierda en algún minuto decía, nosotros representamos al pueblo contra las élites de derecha. De pronto, la izquierda empezó a gobernar, ¿verdad?, en todos los lugares del mundo, y particularmente en América Latina, y después surge una derecha que dice, nosotros venimos a impugnar esta izquierda que se acomodó en el poder. Y también viene con la rabia que dice la Paula, es decir, la confrontación emocional de impugnar a quienes están en el poder. Sin embargo, pese a esta tendencia que nos lleva a etiquetar rápidamente, hay datos
que invitan a mirar el fenómeno con más cautela. Por ejemplo, en Colombia hay varios análisis. La elección colombiana de segunda vuelta fue el fin de semana pasada. Muy estrecha. Exactamente, 50 y 50 prácticamente, lo mismo que Perú. Hay varios análisis que muestran que los jóvenes votaron claramente más por Cepeda, por el candidato de izquierda, lo cual sería contraintuitivo respecto de lo que venía pasando, ¿verdad? Y los adultos, y particularmente los mayores de 60 años, por De la Espriella, el candidato de ultraderecha en Colombia. Cepeda, ultraizquierda, para que no nos estén criticando, votado por los jóvenes en gran mayoría, De la Espriella votado por gente más bien adulta, mayor de 60 años. Y en Chile, y para ser autorreferente, datos recientes de la encuesta Criteria muestran, lo mostramos en Mesa Central hace un par de semanas, creo que estaba el Quique ahí, consistentemente que los segmentos más jóvenes son los más críticos con el gobierno del presidente Kast, que es un presidente evidentemente de derecha. Por lo tanto, de nuevo, hay una elección concreta en Colombia, donde los jóvenes aparentemente, todavía no lo sabemos exactamente del servicio electoral colombiano, pero los datos muestran que los jóvenes votaron más bien por la izquierda, y en Chile los jóvenes siguen siendo más bien rebeldes de izquierda o más bien contrarios al gobierno del presidente Kast. Entonces, esta idea de que la rebeldía se volvió derecha también está en cuestión. Es decir, un tiempo nos compramos esa historia y otro tiempo ahora nos podemos empezar a comprar otra historia. De hecho, si en Brasil, ahora creo que en noviembre son las elecciones y Bolsonaro Jr. le gana a Lula, vamos a volver con la misma idea. Los jóvenes se volvieron de derecha, el continente se pintó de azul y terminó con la izquierda. Pero creo que al final del día la pregunta, y ahí les cedo la palabra si quieren, pero la pregunta además de fondo es ¿por qué estamos queriendo etiquetar tan rápidamente fenómenos con una descripción de una época en que las cosas eran más sólidas, más estables, y queremos etiquetar los fenómenos y darle entidad como permanente cuando los contextos son súper cambiantes? Y lo que uno podría plantear acá, por ejemplo, es que lo que hay más bien es una disrupción contra el establishment, que los jóvenes vienen a cuestionar en muchos casos, y si el establishment es de izquierda, bueno, votamos por la derecha. Si es de derecha, a lo mejor votamos por la izquierda, y a lo mejor si es de derecha y ya fue de izquierda, terminamos votando por alternativas distintas, como por ejemplo por el PDG o por otras alternativas que son de alguna manera antisistema. Entonces, con esto les entrego la conversación, sí que, pero la reflexión es esa. A lo mejor lo que hay detrás de todo esto es más bien alternancia. Lo que hay detrás de esto es confrontación con el establishment, y la rebeldía sigue siendo juvenil, ¿verdad? Y no necesariamente de derecha, sino que contra el establishment. De hecho, en Argentina muchos decían que los jóvenes cuestionaban a sus padres porque sus padres habían votado siempre por el kirchnerismo o por la izquierda, y decían, bueno, aquí estamos. Y por lo tanto, más que entusiasmarse con la derecha de Milei, se entusiasmaban con sacar al kirchnerismo. ¿Te fijas? O rebelarse contra sus padres, que siempre ha sido muy atractivo para un adolescente, ¿no? Exactamente. Yo creo que hace mucho sentido lo que dice Cristian, y el solo dato de que en general en las elecciones siempre pierde el incumbente, en las elecciones latinoamericanas muy mayoritariamente pierden los incumbentes y gana el de la oposición, hace pensar que tienes toda la razón y que se sobrelee el resultado de una elección particular como si hubieran triunfado de manera permanente esas ideas, ¿no? Y esos énfasis, cuando muy probablemente es que se está votando en contra de quien estaba gobernando, porque produce frustración respecto a la expectativa y porque no sé, todo lo que se pensaba que iba a cambiar tan rápido no fue así. Y en segundo lugar, me conecta con la encuesta amiga, la encuesta Panel Ciudadano UDD de Juan Pablo Lavín, que mostraba que había en estos 100 días un 30% de personas que apoyan al gobierno del presidente Kast de manera muy nítida, un 30% de opositores muy nítidos y un 40% que se mueve, ¿no? Y dentro de ese 40%, claro, hay jóvenes y hay bastantes mujeres, que daría para otra página 13, en un porcentaje más alto que los hombres que empiezan a desembarcarse de haber votado o de apoyar a un gobierno por el cual votaron. Así que yo creo que hace sentido y hay que mirar mejor eso, tanto para quienes gobiernan, para que vean realmente cuál es la estabilidad de algunas propuestas, y también para los que están en la oposición, de entender mejor las claves políticas y cuáles clivajes son realmente duraderos y cuáles son simplemente votar en contra del que está o no apoyar al que está en la pega de dirigir algo. O son líquidos y responden a un determinado momento solamente y no necesariamente a una historia más estable o estructural. Más que ideológico, parece ser estados de ánimo relacionados muchas veces con lo material.
En Argentina y en España los jóvenes han ido votando más por derecha y no porque sean derechistas, sino por el tema de los arriendos, por ejemplo. Claro. O sea, que no tienen soluciones, no tienen dónde vivir. Viven con los papás hasta los 30 y tantos. No sé, pues de acuerdo al ciclo vital, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te duele en ese momento de Claro. tu vida? No, pero las grandes protestas en Por no España tener hijos. fueron contra por el movimiento Sin Casa, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Ese fue el gran movimiento que se armó en España y donde empezaron Y pasaron a sumarse los a movimientos Podemos. sociales. Claro, Y Podemos se extinguió. claro, y por otro lado, perdón, Y eran de izquierda en ese minuto. la Ultraizquierda. Sí, la Paula. elección de Mamdani, del alcalde Mamdani, que es ahora la estrella del Partido Demócrata en Estados Unidos y tuvo un gran éxito en las primarias, todos los candidatos que él apoyó ganaron, así que se habla como de la mamdanización de la política o del Partido Demócrata. Él, una de sus promesas, dos promesas fundamentales fueron ahí. Una, congelar el precio de los arriendos y dos, salud universal. ¿Ya? Entonces, también ahí se ve, claro, en ese caso los jóvenes votaron por él porque estaba diciendo ustedes van a poder tener dónde vivir y la gente que trabaja en esta ciudad va a poder vivir acá con precios de arriendo altísimos y también con una vivienda inaccesible para comprar, que es un fenómeno que se está repitiendo en muchas partes. Sí, me preguntaba también, no sé, porque siempre pensamos que esto es en todos los países, que la globalización nos ha llevado a decir, bueno, no son circunstancias particulares, esto pasa en todo el mundo, toda la juventud es más o menos igual, toda la gente de la generación boomer es más o menos igual, y así interpretamos los fenómenos, la idea de no seamos ombliguistas, ¿verdad? Pero en una de esas también, no sé si se da o no, o si tú tienes una mirada, Cristian, como de que estas son cosas globales, quizás hay circunstancias particulares que nos hacen tener votaciones o preferencias específicas. No, yo tiendo a pensar que estos son fenómenos bien globales, siempre tienen Son globales. unas cosas específicas, pero esta dinámica electoral donde la derecha ha logrado captar voto juvenil en mayor proporción de lo que captaba antes, es En algo todos que lados. se está dando y se ha dado en todos los lugares. Lo que pasa también es cierto que eso ha venido de la mano con la impugnación de partidos políticos o de gobiernos de izquierda. Entonces, la lógica ha sido impugnarlos, cuestionarlos. Pero también es cierto, o complementariamente, que particularmente el mundo de la ultraderecha aprendió a hacer campañas políticas impugnando, cuestionando y metiendo el acicate de la rabia contra quienes estaban gobernando en un determinado momento. El problema que tenía históricamente la derecha era que era percibida como conservadora. Que quería mantener el statu quo y no provocar los cambios. Y los jóvenes siempre hemos sido y somos rebeldes frente al... Jovencísimo. Perdón, No sé por qué se ríe. Eres jovencísimo, Cristian. ¿Por qué se Sí. Siempre hemos sido Siempre uno rebeldes. es más joven que otro. Eso es- Cristian Valdivieso Es verdad. cada día más joven. Por eso me gusta el cambio demográfico, somos cada día más jóvenes. Bueno, pero los jóvenes, siempre cuestionadores del statu quo, ¿verdad?, no lograban identificarse con esos mundos más conservadores de la derecha. Pasó que con la izquierda gobernando por mucho tiempo, ¿verdad?, y aparecieron, bueno, distintos temas, la globalización, los movimientos identitarios. La derecha aprendió a empezar a cuestionar y a poner el foco de la crítica en otros y generar la rabia juvenil y la rebeldía juvenil con los gobiernos que eran pro migración, que eran pro identitarismo, que no se preocupaban de, no sé, causas o beneficios globales, etcétera. Y las campañas se articularon mucho en torno a sacarlos del poder y cuestionar cómo se habían acomodado al poder. La izquierda en muchos lugares entró diciendo, nosotros venimos a cambiar las cosas, y esto no es ombliguismo, sino que ha pasado en varios lugares, y resulta que rápidamente el poder te acomoda, y la derecha aprendió que la idea era sacarlos del poder. Y ahí la tesis, ¿se acuerdan la tesis famosa del desalojo? El desalojo. Que algo funcionó, pero bueno, en la última elección que tuvimos en Chile fue paradigmático, como de alguna manera todo lo que hacía el gobierno o incluso todo lo que pasaba en el país en sentido crítico era materia de confrontación, de crítica, de cuestionamiento a la lógica de ser de izquierda. De izquierda y de estar gobernando. Entonces, creo que ahí hay un cambio interesante en términos de las campañas políticas, donde la derecha aprendió que para captar el voto de la rebeldía, de la impugnación, tenía que encontrar un elemento sobre el cual transformarse en los más rebeldes, en los más cuestionadores y los impugnadores del establishment. Que en este caso era la izquierda. Sí, qué difícil mantenerse como impugnador, porque tú llegas al poder y ya eres incumbente.
Entonces, hay otro que te impugna. Entonces, hay un talento ahí que también igual es bien peligroso para las políticas públicas de mantenerte, aunque estés en el poder, como un impugnador, como algo Claro, fresco, ya como eres algo la distinto. autoridad. Y eres la autoridad. Es difícil imponerte a ti mismo. Yo creo que ahí el Claro, rol que está Bukele- haciendo eso ahora Bukele la es hace. el Partido de la Gente. Y Franco Parisi, que es dice que no es oposición sino proposición, pero está ahí además que está muy empoderado porque sus votos son Claro. clave, el gobierno le está dando un podio ahí desde el cual impugnar Sí. y apoyar. Ya votó la derecha, ya votamos por la izquierda, ya votamos por la extrema, bueno, también quedan otros espacios de impugnación, siempre hay. Oye, bueno, no sé quiénes son los jóvenes, ¿ah? Porque quedan cada vez menos. Además, Lo que nos engancha con el tema que nos va a traer en un ratito más después del corte la Paula Escobar sobre la crisis de natalidad, pero específicamente en realidad sobre la fertilización asistida en Chile. ¿Cuál es la realidad de la fertilización asistida en Chile? Esto es Página 13, son los miércoles de tendencias en Tele 13 Radio.